El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Continuamos en las lecturas con este lenguaje apocalíptico, que como lo sabemos ya, el lenguaje apocalíptico no puede ser interpretado de manera literal y tiene la finalidad de suscitar en nosotros la esperanza en la venida gloriosa de Cristo. Eso lo debemos de tener muy claro para saber interpretar los textos y no dejarnos llevar por interpretaciones literales que lo único que hacen es confundirnos y aterrarnos, ¿verdad? Porque escuchar todas estas cosas, pues sí, algunos dicen, pues la cosa se ve muy mal, lo que viene va a ser tormentoso, ¿no? Recordemos que los textos evangélicos tienen una realidad histórica, pero también una realidad escatológica, es decir, se pueden interpretar y deben interpretarse según lo que en ese momento se está viviendo y lo que ese texto significa para las generaciones futuras. Jesús aquí está profetizando sobre la destrucción de Jerusalén. Jerusalén que fue destruida hacia el año 70 después de Cristo. Entonces, lo que Jesús está profetizando es la destrucción de Jerusalén. A eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Por eso Jesús apuntala verdaderamente con este lenguaje, un lenguaje que también es conocido ya en el Antiguo Testamento. Por eso encontramos estas palabras que de repente nos saltan cuando habla aquí de que serán días de castigo, que el Señor castigará a este pueblo. Es lenguaje del Antiguo Testamento, que tiene que ser también interpretado a la luz del lenguaje del Antiguo Testamento, porque Jesucristo nos ha manifestado el rostro de un Dios que es Padre, que nos ama y que es misericordioso con nosotros, lejos de aquel Dios del Antiguo Testamento, que era interpretado como un Dios vengativo, como un Dios castigador. Pero aquí Jesús quiere acentuar la situación primera del pueblo de Israel, que se ha alejado de Dios en los últimos tiempos. Recordemos que los últimos tiempos comienzan con Jesucristo. En estos últimos tiempos, el pueblo de Israel
ha volvido a cerrar su corazón a la llamada del Señor, ahora en la persona de Jesús, así como lo hizo en el desierto, que continuamente el pueblo de Israel se cerraba a la voz de Dios y entonces venían sobre él calamidades. Ahora también en estos últimos tiempos, donde Dios se ha hecho más cercano todavía en la persona de Jesús, el pueblo se sigue cerrando al actuar de Dios, y por eso el cerrarse a Dios, el negar a Dios, el rechazar a Dios trae sobre la persona calamidades. Y es lo que Jesús quiere manifestarle al pueblo de Israel. Por eso Jerusalén será destruida, porque ustedes han puesto su confianza en una ciudad material, en una ciudad rica, sí, rica y hermosa ciudad, una ciudad grande y portentosa. Ustedes han puesto su confianza en eso y ahí no deben depositar su confianza. Por eso Jerusalén será destruida, porque la confianza deben ponerla en Dios que les da la vida. Eso es el trasfondo de estas palabras de Jesús, y así deben ser interpretadas. Jesús acentúa también entonces que esta situación de destrucción que vendrá sobre Jerusalén no solamente vendrá sobre la ciudad materialmente hablando, sino también sobre sus habitantes. Por eso Jesús menciona pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque como todo será destruido, entonces ellas se van a ver afectadas de una manera singular. No solamente ellas, sino todos los habitantes de Jerusalén. E inmediatamente Jesús salta de una realidad histórica y profética a una realidad apocalíptica, cuando comienza a hablar de habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas, etc. Es parecido al texto que hemos escuchado la semana pasada, donde nos hablaba de que el sol se apagará, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo. Es el lenguaje precisamente apocalíptico, que debe ser interpretado correctamente. Y esto se refiere sobre todo a que el alejamiento de Dios, la cerrazón del hombre a Dios, trae consigo grandes consecuencias y trae sobre todo la ruina y la destrucción de nosotros mismos. El hombre que es creado por Dios no puede vivir ni entenderse sin Dios. Y al querer vivir separado de Dios, se destruye a sí mismo. Por eso en nuestro mundo que vivimos, donde muchos sectores de nuestra sociedad se han alejado de Dios, han expulsado a Dios, por eso vemos calamidades y destrucción en diferentes sectores de nuestra sociedad. Nos destruimos a nosotros mismos. Vemos nuestra sociedad marcada por la injusticia, la corrupción, la violencia, las muertes, los asesinatos. ¿Por qué? Porque esto habla de una sociedad que vive alejada de Dios, y una persona que se aleja de Dios se destruye a sí misma. Jerusalén, que se ha alejado de Dios y que no ha aceptado a Cristo, se destruye, y por eso será presa de los paganos. Jerusalén será pisoteada, dice Jesús, por los paganos. De la misma manera, el hombre al alejarse de Dios es pisoteado por los paganos. Pero este lenguaje apocalíptico nos hace apuntar hacia la venida de Cristo. Vendrá entre las nubes del cielo, verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Hermanos, la venida de Cristo al mundo, esta segunda venida que llamamos parusía, es una venida esperanzadora, es una venida liberadora, que no debe ser aplazada, sino alentada. El Señor, como en los primeros siglos del cristianismo, donde los cristianos pues ansiaban la venida de Cristo,
Pues así tambitambién estamos llamados nosotros hoy a anhelar que Cristo venga. Que Cristo venga ya para que nos libere de este mundo que está envuelto en el mal, de este mundo que yace precisamente en el pecado y en la destrucción. De hecho, la palabra que utiliza Jesús aquí para hablar de levanten la cabeza es la misma palabra que se utiliza para hablar de la resurrección. Quiere decir entonces que Jesús precisamente vendrá a dar vida nuevamente al hombre, a una humanidad que ha sido destruida, a una humanidad que ha sido muerta por causa del mal, por causa del pecado. No debe en ninguna forma aterrarnos la venida de Cristo y alejarnos de veras de todas esas ideologías apocalípticas malentendidas que lo único que hacen es suscitar miedo y terror, ¿no? Ver la segunda venida o ver el final de los tiempos como algo que debe darnos miedo, no, de ninguna manera, al contrario, debe ser anhelado y querido por nosotros. Esto también se concentra en la esperanza de nuestra fe. Esto también es un dogma de fe, porque lo decimos en el credo. Esperamos la venida gloriosa de Cristo. Y entonces esto es un dogma de fe y es algo que debemos pedir al Señor. Esta venida de Cristo es una esperanza, como les dije, liberadora, así como la esperanza y la fe que Daniel tenía de que no iba a ser tragado por las fauces de los leones, y precisamente así Dios lo ha conservado. De esta misma manera nosotros, en medio de situaciones, en medio del mal, en medio de la situación de pecado que tal vez podemos estar viviendo, debe permanecer encendida en nosotros la llama de la fe y de la esperanza en Cristo, que viene a nosotros a liberarnos. Por eso, qué importante orar al Señor y pedir que venga ya, como lo expresaban los primeros cristianos: Maranatá, ven Señor Jesús. Y en cada Eucaristía se lo decimos al Señor, que venga ya. Y esto no es cuestión de que nos tiene que dar miedo, no, que preferimos seguir hundiéndonos en esta destrucción de un mundo envuelto en el mal, en las tinieblas, en el pecado, a vernos libres ya de todo esto. Por eso cada persona que sale de este mundo, que experimenta la muerte física, con toda razón decimos dichosa, porque ya se vio libre de este mundo. Nosotros nos hemos quedado y estamos todavía en este mundo, pero dichosos aquellos que han salido ya de este mundo y se han visto liberados. Es Cristo que ha venido a ellos y los ha rescatado y los ha liberado de este mundo. Entonces, nuestra preparación a esta segunda venida de Cristo debe ser una preparación en la esperanza y la alegría, no en el miedo y en la desesperación. No. Por eso vuelvo a insistir, alejarnos de todas esas prácticas que son malentendidas, como si de veras debiera darnos miedo y terror lo que viene al final. No, por eso dice Jesús: pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. ¿Por qué le voy a temer a ese momento final si significa para mí liberación, si significa para mí plenitud? Nos preparamos, hay que prepararnos, sí, para lo que representa muerte para nosotros. Hay que tener miedo a un mundo que prefiere actuar a espaldas de Dios, en la mentira, en la injusticia, en la corrupción. A ese mundo hay que tener miedo. De ese mundo sí hay que cuidarnos, pero no hay que cuidarnos de la venida de Cristo. Por eso, lejos toda práctica que suscite miedo y temor en la venida de Cristo.
La mejor manera, queridos hermanos, de esperar a Cristo es la actitud que tenía Daniel. Oración. Orar. Orar es la manera de estar dispuestos y de estar preparados para que venga el Señor y nos libere. Esa es la esperanza cristiana, ¿verdad? Liberarnos. Por eso siempre en nuestra oración deberíamos determinarla Maranatá. Ven, Señor Jesús. En la Eucaristía lo decimos continuamente después de la consagración. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Es lo que le pedimos al Señor, que venga ya a liberarnos. Y esto no debe suscitar miedo. Quien se resiste a la venida de Cristo, entonces es una persona que ha sido atrapada y alcanzada ya por el mal, por el pecado. El cristiano desea unirse a Cristo, desea contemplarlo ya. El que no es cristiano, no, que se tarde todo lo que quiera. Yo quiero disfrutar este mundo, yo quiero seguir viviendo este mundo que me ofrece cada vez cosas más suculentas. El cristiano desea ya que Cristo venga a reinar y a poner orden. Pues que el Señor suscite en nosotros esta esperanza en su venida. La única práctica para recibir a Cristo es orar, no otra. Orar. Que así sea.